Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es para mí un honor y un verdadero privilegio estar transmitiendo para nuestra querida Universidad Cuauhtémoc en este curso que es para directores de tesis, en el cual fui incluido y bueno, me siento muy complacido por ser parte, un miembro más de todos ustedes. Es para mí verdaderamente un placer compartir este escenario con todos mis compañeros tan sapientes y sobre todo con nuestro querido amigo, nuestro director general de investigación, el doctor Raúl Alejandro Gutiérrez García, quien es un gran conocedor de este tema y quien nos envía este material tan valioso para podernos actualizar. Este es el manual de publicaciones de la American Psychological Association, la tercera edición en español, que fue publicado hasta hace 2010, o sea, hace tan solo 8 años. Si me hace favor la señorita de pasarla a la siguiente, por favor, diapositiva. Ahí se puede ver cómo en inglés la sexta edición sale en el 2009 y la traducción al español en el 2010. Los protocolos de investigación no son inmediatos, tardan, puesto que se tienen que corregir, se tienen que revisar. Vale la pena, me parece que aclararles que antes del 2008 su servidor escribía con latinismos, con latinajos, con ibidem, idem, obsit, pasim, y bueno, todas esas formas de latín que existían anteriormente y que bueno, tenían el problema de que eran un poquito arcaicas, tal vez en este momento obsoletas, puesto que pues no existía internet, no existían formas de citaciones más versátiles. El protocolo APA tiene una base muy importante en darle agilidad a la lectura. Ya no necesitas poner la referencia inmediatamente abajo, el autor, con todos los datos del libro, con la editorial, etcétera, en cada página, en un superíndice que va hasta abajo, sino que ahora se pone un autor fecha, se coloca en el cuerpo del trabajo, a eso se le llama referencia, que se refiere a una bibliografía que va al final. Entonces el protocolo APA es mucho más versátil, mucho más rápido, y en eso pensaron los creadores de este protocolo en hacer algo rápido, versátil, basado en la confianza en el investigador y no tanto en la prueba empírica de dicho investigador de dónde lo había tomado. Entonces estamos ante un protocolo mucho más rápido, mucho más versátil. Me parece que es el más usado ahorita en las ciencias sociales. Y bueno, no por nada es el protocolo que utilizan todos los psicólogos. La psicología posiblemente sea la madre de las ciencias sociales o una de las más importantes, me atrevería a decirlo, ya que es de donde la educación, la pedagogía y otras más utilizan el saber empírico para hacer los modelos, las modelaciones, para aplicarlos al tema educativo y a otros temas de índole pedagógico. Y bueno, pues yo le agradezco a nuestro director, el doctor Raúl Alejandro Gutiérrez García, por estar apoyando este curso, por estarlo dirigiendo y por darnos esta versatilidad, este conocimiento nuevo, el airearnos, el ponernos al día a todos los investigadores con estas aportaciones. Fíjense cómo de 2009 a 2010 pues no es tanta la diferencia como del protocolo APA 5 al APA 6. Esto se refiere a que tardan los investigadores en ponerse de acuerdo, sobre todo ahora con la nomenclatura que existe de Internet. Anteriormente, pues el Internet iba, desaparecía y no se sabía si se citaba o no se citaba, entonces se tenía que poner la fecha, la hora, casi el día en que se tomó la fuente, para evitar que luego si se desaparecía la página nos dijeran que pues éramos unos mentirosos. Entonces ahora pues ya se cree mucho más en el investigador, se le tiene mucho más confianza gracias al protocolo APA. El APA 6 ya no necesita poner exactamente cuándo lo consultaste, en qué fecha, a qué hora, sino que ya confían más en otros datos, que pueden ser susceptibles de cambio. Bueno, pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este taller y concretamente de esta charla de un servidor? El objetivo es conocer y aplicar la guía de cómo organizar
escribir, citar y referenciar el contenido de trabajos de investigación como es la tesis. Pues existen muchos tipos de protocolos. El protocolo más importante yo creo que en el momento es el protocolo APA, tal vez el Harvard, tal vez pues el Chicago, que son los más usados en la actualidad, pero creo que no me equivoco si digo que el protocolo APA es el más usado, por ejemplo, para revistas indexadas, para inclusive artículos de periódico, para libros, editoriales que habían sido muy renuentes al uso de APA, que todavía usaban latinismos como Editorial Trillas, pues ya ha tenido que ceder esos criterios y moverse hacia los criterios APA. Esto porque no existe en ningún autor que pueda escribir sin una base o sin un apoyo, en este caso, de un protocolo. Tienes que ser cobijado, protegido, apoyado por un protocolo de investigación. Estos protocolos de investigación te protegen en caso, por ejemplo, de que alguien te quiera acusar de plagio, por decir algo. Si tú sigues al pie de la letra las instrucciones del protocolo, pues el protocolo te va a proteger. Por ejemplo, el protocolo APA dice que puedes citar hasta 499 palabras literales, tal cual, siempre y cuando lo hagas de la manera adecuada, poniendo al autor, la fecha y la página de donde extrajiste dicha información. Pero no lo vas a poder hacer una tras otra, tras otra. Un alumno me decía, oiga, ¿y puedo yo citar 499 palabras con el protocolo APA que me protege? Y luego otras 499, le pongo por ejemplo, y ahora continuemos con el mismo autor y otra vez cito 499 palabras literalmente, y así me la llevo hasta que termino el libro. Le digo, pues no, eso obviamente que no se puede, porque nada más lo puedes hacer 2 o 3 veces si acaso en toda la tesis. Pero bueno, esto es un decir, una exageración. 499 palabras, pues estamos hablando de casi una página entera. Entonces, aquí la pregunta cuando alguien cita textualmente es ¿qué hizo? Porque copiar literalmente lo que otra persona hizo, pues no es muy meritorio. Tal vez es meritorio encontrar la información, eso sí es muy meritorio, pero no es muy meritorio transcribirlo literalmente, sobre todo en esta era de internet, que se puede copiar y pegar con mucha facilidad. Entonces, es más importante la citación que se le llama paráfrasis, que es autor-fecha, sin número de página, sin entrecomillado, puesto que está parafraseada por el autor. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora vemos las generalidades. El tipo de letra puede ser tanto Times New Roman como la letra Arial 12. Ambas son válidas en el protocolo APA, nos indica nuestro querido asesor, el doctor Raúl Alejandro. Esto es, bueno, la Times New Roman tiene una característica que es un poquito más chica y un poquito menos legible. Se han hecho pruebas a nivel mundial y la letra más legible del mundo, después de la helvética o helvecia, me parece, la segunda que le sigue es la Arial. La Arial es la más distinguible, de hecho, con personas que tienen problemas visuales, ceguera incipiente, miopía, etcétera, les han puesto cualquier tipo de letra y parece ser que la Arial es la más beneficiosa para ellos. Entonces, pues bueno, la Arial y enseguida la Times New Roman son las letras más diferenciables, las más distinguibles que existen, ¿no? Una característica que tiene la Arial es que es un poquito más gorda y es un poquito más ancha, por lo tanto. También hay una que se llama Arial Narrow, que es un poquito más corta, pero no la permite el protocolo APA. Solamente acepta Times New Roman o Arial 12. El interlineado debe de ser a 2 puntos. Esto se puede programar también con Word. Word es realmente prodigioso. Puedes escribir un libro entero con Word, si es que sabes todos los controladores que tiene Word. Yo los exhorto y los invito a que estudien en Aula Deezer o en algún lugar donde les permitan conocer el paquete Word, ya que hacer una tabla en un día, porque te puedes tardar un día en que una tabla que se te mueve, que esto, que el otro, hacer una tabla por ejemplo, un servidor la hace en 1 minuto y medio. No es mi intención presumirlas, pero las hago muy rápido porque tengo el conocimiento de cómo insertar una tabla, de cómo moverla, de cómo inclusive fijarla. Y bueno, hay personas que pues que se les mueve, pero realmente pues
sabemos que las cosas no se mueven solas, están mal programadas simplemente. Entonces es importante conocer los controladores que tiene Word. Word tiene en la parte de párrafo un controlador donde te permite poner a doble espacio el interlineado. Entonces, bueno, las tesis en nuestra querida Universidad Cuauhtémoc deben de ser a doble espacio. Porque estamos siguiendo precisamente el protocolo APA. Otro dato importante es la sangría. La sangría debe de ser de 5 a 7 espacios, la primera línea o tabulador. También esto es programable en la sección que les digo, que es párrafo. 5 a 7 espacios equivale a 1 o a 1.25 centímetros de sangría. Lo normal es 1.25 centímetros la sangría, con excepción del primer párrafo. Quiero decirles que esto es muy importante. Cuando tú pongas el capítulo 1, abajo de él, tu texto no puede ir sangrado. La primera línea, el primer párrafo, no puede ir sangrado. Tiene que ir al margen exactamente de 0 puntos, que es al margen que va el capítulo primero. ¿Ok? Entonces, esa sería una excepción para lo que son los capítulos, los subcapítulos y los acápites. Y los márgenes a cada uno de los lados, también esto es programable por si no viene preprogramado en el Word que ustedes están usando, se puede preprogramar en donde dice tamaño de hoja, ahí se puede programar 2.5 centímetros para cada uno de los lados. Esto porque las tesis se van a engargolar, se van a encuadernar y obviamente necesitan un margen que les permita cierta holgura para que no quede pues exactamente la lectura ahí casi pegada con la página, con la encuadernación, sino que quede exactamente para abrirse el libro y que se pueda leer con facilidad. También es importante que sepan que todo trabajo de tesis debe de estar justificado. Bueno, con justificado no nos referimos a que hay una justificación de por qué lo hiciste. Bueno, también eso lo tiene que haber. Nos referimos aquí a que esté exactamente alineado del lado izquierdo como del lado derecho. A eso le llamamos también justificado. Ustedes lo saben. Hay 4 estilos: el izquierdilla, el derechilla, el centrado y el justificado. Entonces vamos a usar el justificado. Eso también se puede programar en párrafo, ¿sí? Y bueno, estas serían las generalidades del protocolo APA. Seguramente ya más de uno tiene alguna duda sobre esto. Pues vayan anotando, o bien vayan repitiendo el video como gusten. Si acaso se les pasó algo, pues aquí estoy a la orden y no me voy a mover en un muy buen rato de este lugar. Adelante, por favor. Mi querida esposa me está apoyando. Miren, este es el encabezado en el documento. El primer nivel, aquí lo podemos ver. Voy a alejarme un poquito. Este es el primer nivel, ¿sí? El primer nivel lleva el capítulo 1 centrado, ¿sí? Sin embargo, como ya les había dicho, en el primer nivel, ahí donde está la sombra de mi dedo, abajo, si hubiese un párrafo, no iría sangrado. ¿Por qué? Porque pertenecería al capítulo primero. El segundo nivel sí va exactamente a paño, o sea, en donde inicia pues la letra, ¿sí? Segundo nivel va encabezado, alineado a la izquierda y negrita. Aquí pueden ver el 1.1, que sería la primera subdivisión. A esta primera subdivisión se le llama subcapítulo. El tercer nivel es una tercera subdivisión, es el 1.1.1, que iría el encabezado alineado a la izquierda con negrita, con sangría a 5 espacios y con punto al final del título. Es importante que observen cómo aquí no lleva punto al final, pero aquí sí lleva punto al final, ¿sí? Igual, este número se llama acápite, el acápite lleva punto al final y el subacápite también. Igual si tenemos un quinto nivel, que sería bueno, en el cuarto nivel falta aclararles que el encabezado va alineado a la izquierda con negrita y con cursiva. Esa sería la diferencia entre el tercero y el cuarto nivel. El cuarto nivel lleva cursiva, mientras que el tercer nivel no. Y el quinto nivel no lleva negrita, pero sí lleva cursiva, ¿sí? 5 espacios también de sangría, con punto al final del título. Entonces tenemos, recapitulando,
que el quinto, cuarto y tercer nivel llevan punto al final del título, mientras que el segundo y el primer nivel no. Eso sería lo que corresponde al ordenamiento. Toda tesis, igual que todo libro, debe de tener un ordenamiento, una subdivisión. Esto yo le llamo los cajones. Dentro de un cajón tenemos que tener 2 cajones, 3 cajones, 5 cajones, pero obviamente no un solo cajón, porque entonces, ¿qué dividiría dicho cajón? Por ahí tuve un alumno alguna ocasión, y dígame usted, querido doctor Raúl Alejandro, si está bien, que me puso un inciso A y no me puso un inciso B. Entonces me hizo una subdivisión, pero no me dividió nada, nada más me puso inciso A. Entonces yo lo regañé y le dije, bueno, si tienes un inciso A, debes de tener un inciso B. O si tienes un 1.1, tienes que tener un 1.2, porque entonces, ¿qué está dividiendo, verdad? Entonces mejor nomás déjalo en el 1 y pon todo lo que quieras poner en el 1, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos este tipo de divisiones. No sé si se alcance a apreciar adecuadamente, pues hice todo lo posible porque casi la pantalla donde estoy reflejando la otra computadora pues se vea por completo. Espero que sí lo haya logrado. Aquí se puede ver también que tenemos 2.5 centímetros a cada lado, abajo, a un lado, arriba y al otro lado, ¿sí? O sea, izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿sí? Tenemos el margen de 2.5. Y bueno, APA acepta hasta 5 niveles. Nada más déjenme les hago un comentario rápido e importante. Si tu tesis es de 160 páginas, vamos a suponer, no vale la hacer hacer 5 subdivisiones, es decir, 5 niveles de divisiones. Si tú tienes un título, subtítulo, acápite, subacápite y subsubacápite, pues no tiene caso si tienes tan poquitas páginas. Por ejemplo, mi tesis fue de casi 500 páginas, entonces sí requerí un cuarto nivel. Entonces tuve que tener subacápites para poder armar la información y organizarla adecuadamente. Esta tiene que ir en congruencia con el tamaño de la tesis. Si la tesis es chica, creo que es congruente que haya 3 niveles, tal vez si acaso 4, pero no 5. Si la tesis es muy, muy grande, por ejemplo, 700 páginas, pues sí es lógico y es obvio pues que haya 5 niveles. Sí que haya un 1.1111 o 1.1112, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque pues es muy voluminosa, entonces a mayor grande la administración, pues, igual que un organigrama, pues necesita más gente para que se organicen las cosas, ¿no? Igual ocurre con una tesis, es muy parecido en ese sentido. No me dejará mentir mi buen amigo, el maestro y futuro doctor Luis Arturo Reina, quien es también muy, muy buen amigo y quien es el director de EAD. No me dejará mentir, puesto que él es conocedor de la administración y aparte ganó un premio hace poco sobre administración, el cual, pues, por lo cual me siento muy gustoso, ya que es un gran amigo. Él es administrador y creo que no me dejará mentir de que entre más grande es una administración, pues necesita más personal que lo organice. Igual entre más grande es una tesis, pues necesita más puntos para organizarse. Eso creo que a todos nos queda muy, muy claro, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor, querida esposa. Bueno, no pueden ver a mi esposa, pero está aquí a un lado de mí. Ahorita se las presento. A ver, ven para acá, para que vean que el trabajo en equipo siempre se hace mejor. Nada más no vais a traerte los cables de pilón. Miren, aquí está mi esposa, que es la dueña de mis quincenas, la dueña de mi corazón y la dueña ¿de qué? De todo. De todo, pues ya ven que estamos organizando la presentación. Sí, ya no tapes tanto, bueno, porque luego se pone la pantalla en blanco. Bueno, ya se las presenté para que vean que no estoy moviéndolo yo. Acá está mi mano y acá está la otra mano. Entonces, pues yo le agradezco mucho porque de hecho dejó de ir a la escuela por atenderme, dejó ahí unos grupos tirados, pero lo hizo por una buena causa, que es el apoyar a su querido marido, supongo, ¿no? Dice que no. No, ya digo que sí. Bueno, esto es para amenizar un poco esta charla. Miren, déjenme les comento algo importante en esto de la redacción de una tesis. Debe de estar escrito en tercera persona y en voz activa. Sí, bueno, los que saben un poquito del español conocen muy bien lo que es ese asunto de lo impersonal.
la tercera persona, en vez de decir, yo digo que esto se hizo de esta manera, pues obviamente se escucha muy egocéntrico, ¿verdad? Es decir, yo lo digo, pues sí, ¿y tú quién eres, verdad? Para andar diciendo eso, a decir, después de los resultados, se comprende que esta situación, bueno, pues ya estás un poquito más desprendido y ya no estás actuando en primera persona y por lo tanto, pues tienes un poco más de valor moral para poder afirmar algo de esta manera, ¿no? Entonces, por eso les digo que es importante que se diga, se analiza, se discute, a continuación se discute, en vez de decir, yo discuto, sí, pues eso suena muy, muy personal, muy individualista y a lo mejor no tan apropiado, ¿verdad? Para un protocolo de investigación. Se propone, etcétera, ¿no? Debe estar también escrito en forma clara y concisa. Luego, nosotros escribimos, y digo, esto me pasó a mí en algún momento, perdón que hable en primera persona, pero pues es la verdad, pues mismo que diga que le pasó a otro, pues me pasó a mí que luego escribía yo mismo, no me entendía. Dejaba, saben que cuando uno escribe, luego que termina de escribir, lee todo tan bonito y dice, ay, qué bárbaros, soy un genio, ¿no? Nadie escribe mejor que yo. Lo deja reposar 2 días y tú dices, ah, chirrión, ¿quién escribió estas tonterías? Pues esto no se le entiende quién fue, hasta que tú dices, ah, pues yo fui. Entonces te das cuenta de que no hay ningún genio ahí, que el genio significa trabajo, como alguna vez nos hicieron mención en la literatura algunas personas. El genio tiene 99%, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. O sea, hay que trabajarle, ¿no? Entonces hay que estar releyendo y releyendo y releyendo para poder encontrar la claridad. Si ni tú mismo te entiendes, pues es que no está claro. Se lo das a leer a otra persona y dices, y la otra persona dice, no te entiendo, y tú dices, es que no le caigo bien, es que esa persona te la trae en mi contra, es que esa persona ni sabe leer. Pues sí podemos decir 1000 cosas, pero aquí la pregunta es si realmente tú estás escribiendo bien, ¿no? Entonces tienes que hacerlo de manera clara, de manera concisa, ¿sí? No puedes divagar, pues es que no es un poema lo que vas a hacer. En los poemas sí se vale. Oye, amorcito, la luna no se compara con la claridad de tu paz. Pues ahí sí tiene lógica decir eso, ¿va? Pero pues obviamente que en una tesis no hay que divagar. Acá con la señora, pues sí, con la señora, pues con las personas que amamos, pues sí se vale divagar, ¿por qué no? Porque pues es una forma de romanticismo, pero en una tesis, pues obviamente, a menos de que sea una tesis de literatura, ¿verdad? Pero bueno, no sé si en eso se valga, y pues discúlpenme mi ignorancia, no sé, supongo que ahí sí se vale una tesis sobre literatura. Bueno, debe estar escrito en forma clara y concisa, debe de evitar terminología ofensiva hacia, por ejemplo, la ambigüedad en la identidad sexual, étnica, racial o grupos. Un tesista tiene que ser un ser ético. La ética es algo que nos guía a todos los seres humanos. Sobre todo en esta época de inclusión, ya no podemos decir que hay unas personas que pueden ser excluidas o que lo que la sociedad anteriormente aceptaba como valioso lo debe de seguir aceptando, pues esto no es lo correcto, porque el mundo se ha transformado hacia una era de la inclusión. Precisamente este doctorado a distancia es un reflejo de la era de la inclusión, puesto que muchas personas que bajo otras circunstancias no podían viajar a México, es decir, eran excluidas por cuestiones económicas, cuestiones tal vez culturales, tal vez de la posibilidad de hacer una estancia en nuestro país, pues ahora pueden hacer un doctorado gracias al internet. Entonces estamos en una era de inclusión, no de exclusión. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje, no podemos discriminar, hablar, mofarnos, en fin, utilizar un lenguaje impropio para un investigador. El investigador debe tener un lenguaje neutral, no debe de estar en contra ni a favor de grupos religiosos, de grupos ni minoritarios, ni mayoritarios, ni étnicos, ni políticos. Y bueno, ahorita estamos en plenas campañas para la presidencia de la República y obviamente pues tampoco se vale ni proselitismo a favor de unos ni a favor de otros, ¿sí?
También hay que evitar la redundancia. Esto es algo que en lo particular, en mi poca experiencia que tengo como asesor de tesis, noto que luego nuestros compañeros alumnos redundan, es decir, repiten una idea y luego la repiten y la vuelven a repetir y van ya 2 páginas y no salen de la misma idea y me da la impresión como que les falta inspiración o no sé qué onda con ellos, pero les digo, mira, puedes aquí poner otra cosa, agregarle, pues investigar también, ¿verdad? No hay que redundar, o sea, si ya lo dijiste, bien dicho, a lo mejor reforzar la idea y ya, pero no estar una y otra sobre el mismo tema, pues no, eso es algo que pues, no es sano para ni para el tesista ni para el lector de la tesis, porque pues tú dices, ay, ¿qué pasa? O sea, me está adoctrinando, ¿qué onda, verdad? Porque no está saliendo del tema. Entonces hay que irnos moviendo, ¿no? O sea, un tema hay que abordarlo y dejarlo en su lugar y luego seguir con otro tema y así sucesivamente. Entonces, no a la redundancia. Expresiones coloquiales, pues tampoco, ¿eh? Expresiones domingueras, expresiones, pues, cantineras, pues tampoco se vale, ¿verdad? Estamos haciendo una tesis de grado, tenemos que usar, pues, un lenguaje neutral, un español estándar, un español neutro. Jergas, pues a veces ni cuenta nos damos de las jergas cuando las usamos, porque tenemos ahí que consultar a cada rato, sobre todo cuando tenemos dudas sobre alguna terminología, si estamos usándola adecuadamente o no. Eso es algo muy importante, porque luego podemos herir susceptibilidades. En algunas partes de España, ciertas palabras de nuestro idioma, de aquí local, no son bien vistas, como la palabra, bueno, mejor no la digo, la X palabra en español, pues no es bien vista. Una palabra en España que utilizan con mucha frecuencia acá no es bien vista, porque está un poco sexualizada, pero bueno, eso tendríamos que verlo ya en su momento. El lenguaje neutral es el más indicado. Y bueno, los errores gramaticales, que también es mejor decir con base en, a decir en base a. En fin, son muchas formas. Por ejemplo, el asimismo, lo he visto en algunas tesis separado, y debe decir, si asimismo va junto, significa igualmente. Si así mismo va separado, significa así como ocurrió anteriormente. Entonces son dos asimismos diferentes, el asimismo junto y el asimismo separado. El asimismo separado lleva acento, así, con acento en i, mismo. Ese significa así como ocurrió ayer o anteriormente. Y el asimismo junto se no lleva acento, así mismo, y ese significa igualmente, y es como para dar entrada a algún discurso. Entonces hay que diferenciar entre uno y el otro. Entonces, errores gramaticales, pues de preferencia no. Para ello es recomendable conocer la ortografía, la gramática de la lengua y hay dos gramáticas, la más aceptada y que todavía está en vigor es la del 99. También hay una reforma que se hizo en el 2012 gracias a la influencia que produjo en Zacatecas García Márquez, que dijo que deberíamos de jubilar la ortografía y todo ese rollo que pues causó mucha polémica. Bueno, pues ahí está la gramática de 2012, si la quieren leer, pero mucha gente no le está haciendo caso. Ahorita la gramática del 99 es la que tiene más peso, puesto que pues son todas las reglas que siempre se han usado, nada más que la gramática del 2012 ya por ejemplo te permite no acentuar solo, si equivale a solamente no necesitas acentuarlo, o por ejemplo ese, aquel no se necesita acentuar. Son como que muy pequeñas diferencias, pero también te permite, bueno, curiosamente la gramática del 2012 te permite de las dos maneras, hacerlo de las dos maneras, o sea, no estás tampoco en contra de la gramática del 99, por eso yo insisto, preferible mejor conocer la del 99 que la del 2012 que es ambigua. Y bueno, la que sigue, por favor, querida esposa. La consulta de base de datos. Bueno, aquí se pueden dar cuenta ustedes que hay muchísimas, miren, por ejemplo, tenemos ahí www.conacit. Esa es una fuente muy confiable, pues Conacit, no se diga, pues es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país México, revistas mexicanas de divulgación de ciencia y tecnología, Conricit, Scholar.google, bueno, pues son páginas de mucho peso, de mucha fuerza. El Scholar Citation, sí, también. El www.redalic.org, de hecho, pues es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe.
Ahí tiene su servidor 2 artículos, si quieren consultarlos, si les interesa el tema de la deserción escolar o el tema de la, si no me equivoco, de la subjetividad educativa, ahí los tengo en Redalic, o en Redalic, como gusten pronunciarlo, pero dicen que la Y pues es consonante y que no debe de acentuarse. Bueno. En dialnet.unirrioja, también de la Universidad de La Rioja, de España, también es muy buena, pues ahí se encuentran revistas. Miren, hace algunos años casi toda la investigación científica se basaba en libros, porque un libro pues tardaba mucho en editarse, el que lo hacía pues tardaba mucho en reflexionarlo, había otras personas que lo revisaban, entonces casi toda la ciencia se hacía con base en libros. Sin embargo, gracias a la vertiginosidad y rapidez de Internet, ahora se están haciendo a través de revistas, ¿sí? Las revistas científicas, están siendo mucho más rápidas y mucho más versátiles, puesto que aparte hay como constelaciones que reúnen a revistas, que a su vez reúnen a temáticas muy propias, lo cual nos permite tener acceso demasiado rápido a la información. O sea, por decirles un ejemplo rapidísimo, ayer hicieron un descubrimiento unos investigadores y lo reportaron en una revista indexada y hoy lo puedo yo leer, ¿sí? No tengo que esperarme que escriban un libro, a que el libro se edite, a que el libro pase por expertos, etcétera, etcétera. Se puede hacer ahora mucho más rápido. Yo les recomiendo también una revista muy importante para temas educativos, que es la revista REXE, REXE de Chile. Es muy buena esa revista, es bienal, o sea, ocurre su edición 2 veces al año. Y es también muy buena. También todo lo que tenga que ver con cielo. Bueno, la Tindex pertenece a la UNAM, donde está la sombra de mi dedo. La Tindex es un proyecto de la UNAM. Son casi 980 revistas ya las que tiene indexadas este portal de la UNAM. Es bueno, pues como uno de los grandes líderes de América Latina. Cielo es lo mejor que hay. Ahora sí que es el cielo de la investigación. Cielo es el Scientific Investigation, etcétera. Y bueno, todo lo que tenga cielo, aparte de estar indexado, pues pertenece al cúmulo de revistas más importantes y de más alto, el top, de hecho, para que una revista entre a cielo, pues necesita tener muchísimo más doctores, mucho más investigadores, mucho más reportes de investigación actuales, etcétera, ¿no? También tenemos DG Biblio, que pertenece al UNAM, www.e-libro, que se cuenta en nuestra misma Universidad Cuauhtémoc. Y bueno, tenemos otros cúmulos de revistas también muy importantes. También en la revista REXE, su servidor, en la revista REXE de Chile, también tengo 2 artículos. Ahí pueden consultarlos. Muy, muy humildemente se los comparto sobre la temática que les digo de la deserción y la temática de la subjetividad en las instituciones educativas. Adelante, por favor. Para citar, ¿qué debemos de hacer? Primero que nada, tenemos que distinguir lo que es una cita que está dentro de un texto. Se debe citar en el texto todo aquel material utilizado para comparar, apoyar o sustentar el trabajo elaborado que ha sido producido por otro autor. No podemos nosotros, fíjense, esto es algo muy importante, citar a un autor sin su permiso, ¿sí? Porque esto nos puede generar un problema, inclusive una demanda legal. Esto le ocurrió, pues ya a muchas personalidades célebres. Por ejemplo, ¿quién no ha ido a hablar de Jorge Bucay? Jorge Bucay tomó 70 páginas, no tomó 7, no tomó 70% de una hoja, no. Tomó 70 páginas el señor de un libro y las reprodujo literalmente. Obviamente que Protocolo APA no apoya ni protege más que 499 páginas. Digo, palabras, que es un poco menos de una hoja. Es lo máximo que tú puedes citar textualmente, obviamente, claro que haciendo un análisis del texto, no sé, con una justificación, ¿sí? Pero este señor hizo eso, pensó que no lo iban a echar, está todo el escándalo en internet, por si no me creen, y bueno, tuvo una demanda multimillonaria, vendió más de 1,000, más de 1,000,000 me parece de copias de disco, un disco se llamaba Shimriti,
Y bueno, no sé si el apellido de la persona que plagió fue de apellido Carballo o Carballido, ya mi memoria no es tan buena como hace algunos años, pero pues Jorge Bucay fue, pidió disculpas, se lincó, le pagó hasta la risa, pero la quemada no se la ha podido quitar. En Argentina, Jorge Bucay es muy mal visto por esa ocasión en la cual hizo plagio. Por eso les digo, no podemos citar nada no podemos poner nada que no sea nuestro, a menos de que le demos el susodicho crédito al autor que lo pone. Entonces, los elementos básicos de la cita en el texto es el apellido del autor. Aquí hay una pequeña polémica porque APA, si bien es cierto que menciona que debe ser un solo apellido, hay autores, hay un movimiento importante en América Latina de que, bueno, como es muy común el Fernández, el Hernández, mi esposa es Hernández, yo soy González, en fin, de que en América Latina se haga la excepción de poner dos apellidos. El APA de Word, que ya viene programado en Word, dice que deben de ser dos apellidos, sin embargo el APA clásico nos dice que es un solo apellido. También tendríamos que analizar que los apellidos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en los grandes países investigadores del mundo como Canadá, etcétera, pues son muy raros, son un poquito más raros que acá en México. Pues hay miles de González y bueno, decía mi abuelito en chiste que si aventabas una piedra al cielo, de caída matabas 3 González. No sé si sea cierto, a lo mejor matabas un González, un Hernández y un Pérez, ¿verdad? Pero pues quién sabe. Pero bueno, esa es una crítica de Raúl Rojas Soriano, que es un investigador, de que hay que poner los dos apellidos. Pero el APA clásico dice que uno, bueno, el año de publicación, por ejemplo, el autor y la página en el texto original cuando es cita textual. Si es cita textual, se tiene que poner la página de donde se sacó. Fíjense muy bien, esto es algo muy importante que se les pasa luego a nuestros queridos amigos que están haciendo tesis. ¿Por qué es muy importante? Porque si es textual, tuviste que sacarlo de alguna página. No puede ser que lo sacaste de la nada. Entonces mucha gente se va con la idea de que pone nomás autor fecha y pone el entrecomillado de que lo sacó. Entonces tiene por fuerza la persona que poner la página de donde lo sacó cuando es cita textual. Cuando no es cita textual, ¿se tiene que ponerle el número de página? La respuesta es no. Por una sencilla razón. Porque nunca vas a encontrar algo parafraseado en ningún lugar. Porque esta paráfrasis es tuya. La forma como tú lo quisiste explicar, como tú lo quisiste exponer es tuyo, por lo tanto no necesita un número de página. ¿Sí queda claro ese punto? ¿Sí queda claro ahí, querida esposa? Entonces, cuando es cita textual, porque mi esposa está también terminando un doctorado, cuando es cita textual, se entrecomilla y se pone el número de página. Cuando es cita paráfrasis, ¿qué se debe de hacer? Se pone el número de página cuando es cita textual. Cuando no es cita textual, cuando es paráfrasis, ¿se pone el número de página? No se pone, ¿verdad? ¿Y se pone comillas cuando es paráfrasis? No se pone comillas, ¿verdad? Cuando es paráfrasis. Bueno, ya ven, así es importante. Si no, no hay cena aquí. Sí, porque pues es una forma conductista. No te creas, ¿cómo que crees que no va a haber cena? Claro que siempre le damos de cena, si la consentimos mucho a la señora. Bueno, espero no ser demasiado coloquial en mi exposición. Luego me vayan a jalar las orejas. En fin, la que sigue, por favor. Página está buena. Cita indirecta o parafraseada se escribe dentro del texto, no lleva comillas, correspondiente, se coloca entre paréntesis después del autor y antes de citar su idea. Cuando la cita es indirecta o parafraseada, no se ponen comillas, como ya les había dicho. Obviamente tampoco se pone el número de páginas. Se coloca entre paréntesis el autor fecha, después del autor y antes de citar su idea, ¿sí? Por ejemplo, cuando se resalta la idea que va a decir el autor Pérez, 2018, ahí es importante, por ejemplo, como argumenta Pérez, 2018, solo hasta que el archivista haya previsto una guía general para los documentos, podrá desarrollar o hacer análisis detallados de los mismos. Esto es una cita que se llama basada en el autor. Cuando el Pérez está afuera del paréntesis, quiero comentarles algo muy importante. Cuando el Pérez está fuera del paréntesis, es que nosotros estamos enfatizando quién lo dijo.
según Pérez, según fulanito de tal, ¿verdad? Pero cuando nosotros asimilamos de una mejor manera la información, ya no tenemos que echarle la culpa a Pérez o a fulano, sino que simple y sencillamente cerramos con una cita donde incluimos a Pérez en 2018. ¿Sí? Eso sería una cita basada en el libro, no tanto en el autor, o más bien dicho, en la idea tomada del autor. Entonces, cuando yo le echo la culpa a Pérez, por poner un ejemplo, cuando yo hablo de un autor, entonces lo pongo al inicio, según Pérez, según el Saili, 2018, esto y esto y esto y esto. Pero cuando yo asimilo e incorporo la información, lo pongo tal como lo debo de poner, y al final cierro con la cita, paráfrasis. Aquí la pueden ver. Esto es cuando yo asimilé la información y simplemente pongo la referencia al final. Cuando yo le echo la culpa al autor, o sea, es una cita basada en el autor, no basada en la idea o en el libro, entonces sí pongo primero Pérez, pero afuera de 2018. ¿Sí? Cabe hacer mención que estas dos formas tienen ciertas diferencias en el nivel de asimilación de lo que estoy diciendo. Cuando una persona ha asimilado parcialmente, o es muy importante citar al autor, entonces utilizamos la forma primera, que es esta. ¿Sí? Por ejemplo, si es el Bester Gordillo dice que, vamos a suponer que dice una tontería, que es una realidad también, que el 87% del presupuesto del CENTE se queda en el sindicato, y la cita es Gordillo 2015, pues yo no me voy a esperar a poner una cita de tipo indirecta, sino lo voy a hacer mucho más directo, le voy a echar la culpa a Gordillo. Entonces voy a poner según Gordillo, Gordillo 2015, perdón, se sabe que solamente el 13% del dinero destinado a la educación le llega a los maestros y a los alumnos. Pues es algo muy fuerte, muy grueso lo que estoy diciendo, como para que yo lo ponga en una cita impersonal, ¿verdad? Entonces mejor lo hago de manera más personalizada y ahí está la referencia. Al finalizar van a ver en bibliografía lo que estoy diciendo y van a corroborar que sí es cierto, porque pues obviamente me meto en un problema tremendamente grave si es mentira. Tengo que ser además certero. Todo esto que nos está mandando nuestro buen amigo, nuestro querido señor director general de investigación en la educación a distancia, es para que nosotros seamos veraces. ¿Sí? La veracidad es un asunto crítico de éxito en un investigador. Un investigador puede no ser veraz una vez, 2 veces, pero a la tercera posiblemente lo cachen. Y entonces, ya cuando lo cachen, se acaba su época de investigador. ¿Sí? Así como le pasó a Bucay. Puedes escribir muy bonito, muchos libros, pero te cachan en una que no es él. Por cierto, los libros anteriores de Bucay no, tampoco eran de él. Ahí está, para que les carguen un poquito al asunto. Parece ser que se los platicó un monje budista, un viajito a la India. Tuvo un traductor y los tradujo. Y ahí están los libros de recuentos para Demián, si no me equivoco, que no son totalmente de él. Ahí les arregló, les acomodó, pero no son de él. Y bueno, hasta que lo cacharon en la maroma que hizo. Y bueno, le costó una millonada, le costó el prestigio. En Argentina no lo aceptan a Bucay. Mejor tiene que venir a México, donde no lo conocen, no conocen sus fecuras. Tiene que venir aquí a presentar sus libros y a exponer. Y bueno, aquí sí aquí, pues ya saben que en México, pues las noticias no corren tan rápido, sobre todo si son de argentinos. Allí en Argentina sí corren muy rápido, está casi extraditado de su país. Chéquenlo en internet lo que les digo, para que vean que no es mentira. Y bueno, la que sigue, por favor, querida esposa. La cita secundaria o cita de cita. No omitas cita contenidas dentro del material original que se está citando de manera textual, es decir, es necesario exponer la idea de un autor revisada en otra obra distinta al original en que fue publicada. Los trabajos así citados no necesitan incluirse en la lista de referencias. Ejemplo 1. El condicionamiento moderno tiene muchas aplicaciones prácticas e interesantes. Mesa 2007 citado en Martínez 2018. Esta es una cita de cita. También hay un ejemplo 2 que es Mesa 2017 citado en Martínez 2018. Sostiene la versatilidad de aplicaciones del conocimiento clásico.
O sea, no podemos, fíjense que esto es algo que luego suelen hacer nuestros estudiantes en cualquier lado, ¿no? Que dicen, pues aquí está la cita, pues de una vez de aquí soy, ¿verdad? Así como que, venga, eche pa' acá, y pues no se vale, pues imagínate todo el trabajo que le costó al otro, indagar en un libro, revisar en un libro, para que ponga su cita, para que la arme, y tú nomás llegas, agarras la referencia y la pegas, pues no se vale, tienes que citar, darle su debida referencia. Miren, ahí les doy un ejemplo de que me pasó a mí. Yo cito a Gómez en uno de mis libros, Gómez 2013 me parece. Entonces alguien pone, según Gómez 2013, espérate. ¿Cómo que según Gómez 2013? Si yo lo estoy haciendo la paráfrasis de Gómez, ¿quién me va a pagar mi paráfrasis? Mi trabajo fue parafrasear a Gómez. Entonces, ¿por qué me estás quitando a mí? No, es que ahí dice que según Gómez. Yo digo que según Gómez. El Sahili dice que según Gómez. Entonces tienes que citar. El Sahili menciona que el Sahili 2015, si no me equivoco en mi libro, menciona que Gómez 2013 piensa esto y aquello. ¿Por qué? Porque yo ya estoy parafraseando e interpretando a Gómez. Entonces no se vale que pues así de la noche a la mañana me saquen a mí, pues yo soy el que estoy escribiendo. Aparte agarró mi libro y aparte ni me lo pagó, por si fuera poco. Y agarró el libro y sacó la cita que más le gustó, que es una cita que es paráfrasis. Cuando las citas paráfrasis son mitad del que las parafrasea y mitad del que las dice. No, pues mitad y mitad, 50%. No son más de uno ni más del otro. Porque el que parafrasea, pues interpreta, y la interpretación, pues es también echarle coco. Así como Gómez interpreta una realidad, yo interpreto lo que dice Gómez de la realidad. Entonces es importante hacer eso. Aquí, precisamente, nuestro querido amigo, el doctor Raúl Alejandro, nos está indicando que tiene que dársele su lugar también al autor del cual se está tomando la referencia, la cita, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien, querida esposa? ¿No te me estás durmiendo? ¿Estás bien? Bueno, ok, vamos a continuar. Pues yo no le voy a mover a la máquina, tú eres la que le estás moviendo. Bueno, aquí tenemos cita directa o textual. La cita textual corta, con menos de 40 palabras, se involucra dentro del texto y se coloca entre comillas, posterior se coloca entre paréntesis, apellido de autor, año y página. Cuando es menor de 40 palabras, se pone dentro del cuerpo de la tesis. Eso es algo muy importante. Si es menor de 40 palabras, anteriormente teníamos otra regla, la regla de Torre del Villar, que era un protocolo un poquito anterior o viejo, que eran 4 líneas. Ahora se habla de 40 palabras. Bueno, más o menos son como 4 líneas, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de si está en New Roman o si es Arial. Pero cuando es menor a 40 palabras, se inserta como si se fuera diciendo dentro del mismo texto. Nada más que aquí la diferencia es que se entrecomilla, para que se sepa que no es tuya. Todo lo que sea entrecomillado en una tesis, se da por supuesto que no es tuyo. ¿Sí? Claro que la comilla tiene otras funciones en español. Por ejemplo, dar énfasis, un sentido irónico a las palabras, qué sé yo. Todo eso se respeta puesto que es nuestro idioma. Pero cuando es una cita entrecomillada y que luego a su vez viene el autor, el año y la página, pues jura lo que es una cita textual. ¿Sí? Menor de 40 palabras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el número 1. Ella afirmó que la formación es, entre comillas, un proceso que incluye un conjunto de acciones continuas que dan fruto a partir del refuerzo sostenido que de las experiencias con el uso de información que se hagan. Hernández 2017, página 11. ¿Sí? Aquí pueden ustedes observar cómo está usando menos de 40 palabras. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Como pueden ver, siempre certero nuestro querido amigo director. Nos da un ejemplo apropiado. O sea, son 29 palabras, es decir, menos de 40. Y tiene los 3 elementos que debe de llevar una cita textual, que es el apellido, que es el año y que es el número de página.
Si fuera una cita textual, no iría entrecomillada. Si fuera una cita textual, no llevaría número de página. Porque ¿de qué página sacaste tu propio paráfrasis? Pues no se puede, ¿verdad? Y iría sin entre comillas, ¿verdad? Iría sin número de página. Esa sería la diferencia, ¿ok? Entonces tenemos un ejemplo número 2. De acuerdo con Hernández 2017, página 11, esta es una cita basada en el autor, esta es una cita basada en el texto o en la idea. Esta es basada en el autor. Vamos a ver. La formación es un proceso, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, exactamente las mismas 29 de arriba. Es un proceso que incluye un conjunto de acciones continuas que dan fruto a partir del refuerzo sostenido que de las experiencias con el uso de información que se haga. Como pueden ver, estamos ante una cita directa o textual, ¿sí? Es decir, que es tal como viene en el libro. Quiero hacer una mención de que inclusive si hubiese algún error de ortografía, de redacción o de dedo en el libro de donde tú lo estás tomando, aún así tú tienes que ponerlo tal cual. En todo caso, poner entre paréntesis SIC, o sea, así lo pusieron, con ese error, ¿verdad? Como cuando Florinda Mesa declaró en Twitter, se nos fue, cuando habló de que se nos fue Chespirito, y le puso un acento a fue. Entonces el periodista le puso se nos fue, declaró Florinda Mesa, pero le pone entre paréntesis se nos fue, para que vean que la tonta en escribir pues fue Florinda Mesa, no él. Y luego le puso después de fue SIC, entre paréntesis SIC, que significa así. O sea, así lo puso ella. No sabe que los monosílabos en español no se acentúan, pero bueno, ahí les va ese dato para que no cometan ese error, ¿sí? Muy bien, la que sigue, por favor. La cita directa o textual que tiene más de 40 palabras, se debe colocar el texto completo en un bloque aparte, en una nueva línea, omitiendo las comillas con una sangría de 5 espacios en el margen izquierdo, manteniendo el espacio doble. Al finalizar el párrafo debe colocar el signo de puntuación y luego el paréntesis con la referencia. Por ejemplo, el estudio de Jones 2017 encontró lo siguiente. Fíjense aquí la separación que existe de 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 golpes, que equivale a 1 centímetro más o menos. Y luego se pone, los estudiantes frecuentemente tuvieron dificultades usando el estilo de Lapa. Los estudiantes frecuentemente tuvieron, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38 con la P, 39 con el 199 y los paréntesis pues prácticamente nos dan 40, ¿verdad? Entonces estamos exactamente en las 40. Estas son las famosas citas textuales mayores de 40 palabras o iguales a 40 palabras. Entonces aquí se pone arriba Jones 2017 y abajo página 199. Se abraza, fíjense, Jones 2017 abraza eso con el página 199 y eso se le llama la pinza. Este es un concepto que en APA se le llama la pinza. Cuando tienes citas textuales mayores de 40 líneas y la basas en un autor, el autor como que sella el fin, sella el inicio, el autor, y sella con el número de página al finalizar la cita textual, ¿sí? Eso se le llama, yo lo conozco como la pinza, ¿ok? Aquí está, pues, muy bien hecho, con el estilo como debe de ser, que es cerrando la información. La que sigue, por favor. Y bueno, las citas en el estilo APA deben de tener los siguientes estilos de citación: estilo de citación, tipo de cita, un trabajo por un solo autor. Por ejemplo, ahí se puede ver
No sé si alcancen a ver, está como que muy chiquita la letra. Espero que sí se alcance a ver. Si no, déjenme acercar la computadora para que vean, cuando menos un momentito, para que no, espero no se me desconecte y pueden ver. Y bueno, a ver si, espero que sí se alcance a ver, no sé qué tan nítida sea. Pero tenemos, por ejemplo, cuando es un autor, Walter, cuando son dos autores, Walter y Allen, cuando son tres autores, Bradley, Ramírez y Son, cuando son cuatro, Bradley, Ramírez y Walsh, y así sucesivamente hasta llegar a de muchísimas personas, ¿no? Cuando son muchas, aquí valdría la pena analizar que cuando es la primera cita, sí se ponen todos, con excepción de cuando son 6 o más autores, ahí se ponen, se pone tal. Cuando son citas subsecuentes, entonces ahí también varía, porque se tiene que poner un poquito más cuando son subsecuentes. Y bueno, ahí está aclarado la citación estilo APA. La que sigue, por favor. Espero que sí tenga suficiente nitidez la computadora para que se vea. Por ejemplo, dos autores, Valderas y Sotres, 2018 afirman, o Valderas y Sotres, 2018 página, también puede hacerse así. 3 o 5 autores, cuando se citan por primera vez, se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega el tal. Entonces, la primera vez se pone Valderas, Sotres, Saldívar y Ábrego. Aseguran que, etcétera, pero cuando ya es la segunda, ves que se citan, solamente se pone Valderas et al. Por eso, miren, cuando uno escribe un libro, por cierto, hace muy poquito acabamos de presentar un libro al doctor Roberto Rodríguez y un servidor, que nos hizo favor nuestro querido amigo, el maestro futuro doctor Arturo Reina, director de EAD, de venir a presentarlo aquí a León. Como somos dos autores, pues siempre vamos a estar los dos autores ahí. Cuando son dos autores, no hay el letal, porque somos dos, es el Rodríguez y el Zaidi, ¿verdad? Pero cuando son 3 autores, pues en la segunda cita, pues ya nada más citan al primero. Por eso, si tú vas a escribir un libro, pues prefiere, y si lo vas a escribir con varias personas, pues prefiere ser el autor en primer término, el coautor en primer término, para que nunca te dejen de citar. Ahí está el caso de Sampieri, de Roberto Hernández Sampieri. Sampieri et al, Hernández Sampieri et al, bueno, ya lo conocemos como por Sampieri, que es el apellido materno, cuando debería ser Hernández, ¿verdad? Hernández et al, y bueno, así sea la última vez que lo cites, Hernández et al. Pero Hernández, Batista y Collado, no me acuerdo cuáles son los autores, pues ellos pasan, nada más la primera vez que lo citan los conoces. 6 o más autores, desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero, seguido de tal. Como pueden ver, cuando son 6 o más autores, pues ahí sí que nos perdonen, porque pues son muchos, entonces hay que darle el crédito más bien al... Se cree que el primer autor o el coautor en primer término es el orquestador, el que inicia, el que apoya los trabajos y por lo tanto pues es el que merece el que se cite en primer término, ¿sí? La que sigue, por favor. Tablas y figuras. Las normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos en el orden como se van mencionando en el texto. Tabla 1, figura 1, imagen 1, en fin. Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. Una figura puede ser un diagrama, gráfica, fotografía, dibujo u otro tipo de representación. Es necesario considerar con cuidado si se debe utilizar una figura, ya que a menudo existe una preferencia por las tablas para manejar datos cuantitativos. Miren, igual que ocurre con una película, así tan sencillo como una película, si nada más ves bombas y explosiones, pues te aburre. Si nada más ves una intriga o trama o romance, pues también te aburre. Si nada más ves paisajes bonitos de Francia, de Inglaterra, de Londres, de Roma, pues también te aburre. Tiene que haber un intercalamiento entre trama, romance, bellos paisajes, a lo mejor intriga, bombas, qué sé yo. Entonces igual ocurre en un libro y en una tesis. Si tú abusas de las tablas, pues la gente se va a aburrir. Si abusas de los gráficos, se va a aburrir. Entonces, si tú intercalas una tabla, un gráfico, una imagen, pues la gente va a estar un poco más despierta, ¿ok? Una figura puede ser un diagrama, gráfica, fotografía, etc. Es necesario considerar con cuidado si se deben utilizar una figura, ya que a menudo, como ya dijimos, pues se abusa de las tablas.
Se pueden utilizar varios tipos de gráficos, por ejemplo, de dispersión, lineal, barras, pictogramas circulares o de pastel, que son los... Últimamente he visto mucho diagrama de pastel, mucho gráfico de tipo pastel, y colorido. Aquí también valdría la pena ver en una tesis, si vale la pena ponerle colorido, porque pues entre más color le pongas a tu tesis, pues te van a salir más caras las hojas. De salirte en un peso, te salen en 11 pesos, si no me equivoco, de ser 50 centavos, hacer 11 pesos una hoja a colores, por llevar una gráfica a colores, a lo mejor con escalas de grises está bien, ¿verdad? Pero bueno, cada quien su presupuesto. La que sigue, por favor. Ahí está un ejemplo, la figura 2, cómo se encuentra ligado el concepto de calidad en la educación, el proceso de servicio dentro de la institución y nota obtenido. Eso también se le llama la pinza, es otra especie como de pinza en APA. Arriba se debe de poner, donde está la sombra de mi dedo, se debe de poner arriba, no dice figura 2, en la sombra de mi dedo, no en mi dedo, ahí se pone el título en este caso, del gráfico, porque es un gráfico puesto que tiene barras. Y abajo se pone la fuente, o sea, de dónde fue obtenido. Aquí dice nota obtenido de, también puede ser nota obtenido de, o puede ser fuente. Arriba el título, claro, y abajo la fuente de donde se obtuvo. Porque no sabemos si tú lo hiciste, si lo obtuviste de National Geographic, de una revista, del INEGI. Hay que saber, el lector de tu tesis, el sinodal, debe de saber de dónde obtuviste la información. O si tú lo hiciste, pues le pones fuente investigador, o fuente directa, o fuente personal, o fuente el tesista, como le quieras poner, pero que se sepa que tú la hiciste, con base en los datos que acumulé, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene que haber una fuente, que puede ser tú, que puede ser otra persona, que puede ser bibliográfica, ¿no? Y arriba en la descripción, ¿sí? Y aparte, esto nos va a servir para que a su vez en un futuro se enumeren las tablas y también el sinodal pueda conocer enumeradamente tus tablas y conocer los nombres de cada una de ellas y poderse remitir a cada una de ellas con relativa rapidez y claridad. La que sigue, por favor. No está permitido el uso de su fijación como primera, segunda APA. Recomienda un formato estándar de tabla donde no se utilizan líneas para las filas ni celdas visibles, solo para las columnas. Ejemplo, tabla 4, temas clave para la guía de entrevista, percepción personal, trayectoria personal, referencia de identidad, metas de vida, datos socioeconómicos. Entonces, la subicación como primera, segunda. APA recomienda un formato estándar de tabla donde no se utilizan líneas para las filas ni celdas que sean visibles. Miren, ahí pueden ver ustedes, lo que pasa es que como que tardé un poquito en carburar, pero bueno, ya lo hice. No hay una línea que divida. Aquí, por ejemplo, lo que divide pues es la mancha de color como rosa, no sé si se alcanza a notar. Y acá no hay nada, no permite APA que tenga subdivisiones al interior de las tablas o sea, que se note una división clara, sino que esté tal cual como aparece, que no haya una, digamos, división clara. A eso tal vez se refiera. La que sigue, por favor. Las referencias se organizan alfabéticamente y se coloca sangría francesa. Se incluyen todas las fuentes documentales registradas en cualquier soporte consultadas por el investigador para sustentar sus escritos. Autores o editores del libro, nombres de los autores, etcétera, fecha de publicación, título del libro, información de publicación. Quiero que sepan la diferencia entre sangría francesa y sangría normal. La sangría francesa, en vez de que se sangre al revés, o sea que la primera línea tenga 7 puntos hacia adentro, los tiene al revés, los tiene hacia afuera y se sangra todo lo demás. O sea, la primera línea, esto está hecho para que tú te fijes en los autores, ¿sí? Ese es el sentido de la sangría francesa. Aquí está, por ejemplo, los datos, por ejemplo, la fecha de publicación. Por ejemplo, Barba L. en Salazar, 2018. Lo que es el título del libro, como pueden ver ahí, va en cursiva. Espero lo alcancen a ver. Family, Mediation, Facts, Myth and Future Prospect. Y el lugar donde fue editado, que es Washington, D.C., American Psychological Association. Entonces, esto es para las referencias, ¿ok? La que sigue, por favor.
Ahí está la referencia del libro, un solo autor, por ejemplo, Velasco. Esto quiero que se note la distinción entre una referencia que va en el cuerpo del trabajo de la tesis, que es el autor fecha, o bien el autor fecha página, dependiendo si es textual o no, y cuando se pone al finalizar en la bibliografía. Ahí al finalizar en la bibliografía, si es un solo autor se pone, por ejemplo, Velasco S, no se pone el nombre, se pone nada más la abreviatura. Vean ustedes, Velasco S, abreviatura. No sé si se llama Salomón, Santiago, no sé. Luego, el año. Siempre van a ser 5 datos. El apellido del autor es el primer dato, con su nombre. El segundo dato es la fecha. El tercer dato es el nombre del libro, que va con cursiva, reglas y representaciones. El tercer dato es la ciudad donde fue editado. En este caso es México, porque se llama la Ciudad de México. Y luego es el editorial que lo editó, Fondo de Cultura Económica. Son los 5 datos que siempre lleva un libro. Igual acá, si es un libro, también los va a llevar. Ardila A. en Ostrowski Solís. ¿Sí? Entonces, son 2 autores. 2016, que sería el año. Ahí van los datos. Luego, Brain, Organization of Language and Cognitive Process, sería el título del libro, sería el tercer dato. Nueva York sería el cuarto dato, que sería en este caso la ciudad. Y Plenum Press sería la editorial. ¿Sí? Perdón, hasta USA pertenece a Nueva York, porque es Nueva York, USA, ya que también hay Nueva York Estado. Ahí, por ejemplo, cuando tengamos este tipo de problemas, por ejemplo, hay Córdoba, si no me equivoco, Argentina, y hay Córdoba, España, pues tenemos que ponerles o bien ARG, o también tenemos León, España, y León, Guanajuato, donde yo vivo. Entonces, León GTO, o León MEX, o León, ¿verdad? Entonces, valdría la pena aclarar cuando puede haber una ambigüedad en la ciudad, ¿no? Plenum Press, ¿verdad? Que sería, los 5 datos serían autores, fecha, nombre del título del libro, y ciudad donde se editó, y editorial. Son los 5 datos para libros. ¿La que sigue, por favor? Luego, en caso de más de 2 autores, se separan los nombres con coma, y entre el penúltimo y último se pone deben ser numerados todos los autores cuando son menos de 7 autores. Esto es algo que parece muy engorroso y muy difícil de que lo asimilen algunos compañeros alumnos, que dicen, no, pues yo mejor le pongo el primer apellido de tal, pero no, APA sí obliga a que se pongan todos los autores a menos de que sean 7. Cuando son más de 7, entonces dice APA, pues sí, pobrecito, ahora sí que el tesista, pues poner ahí chorrotonal de autores. Luego, ejemplo, Reina A, Castañeda F, Santibáñez y Zuleta J, pues hay que ponerlos todos. No podemos ponerle Reina y tal, hay que citarlos a todos. Igual lo que les digo, los 5 grandes datos, el autores, año, nombre del libro, la ciudad donde se editó y el editorial. Ahí están los 5 datos, ¿ok? La que sigue, por favor. Cuando se trata de capítulo del libro, cuando los autores son 8 más, se escriben los primeros 7 y luego se pone tal. Por ejemplo, Alvarado, Landeros, Neves, Wood, P, Guerrero, A, Vera, Guerra, tal, ¿sí? Pero ahí pues estamos hablando de que fueron muchos, ¿verdad? Entonces se ponen los primeros 7 y ya los demás, pues, sí, la verdad, pues ya estaban como por así decir, un poquito de relleno. Claro que todos son importantes, por supuesto que sí, pero los primeros en la lista son los que seguramente más trabajaron, incentivaron, colaboraron. Por eso APA, por cuestiones prácticas, dice, bueno, pues después de 7, pues ya, pónganle tal, ¿verdad? Igual lo que les decía hace rato, los 5 datos para el libro, apellidos, fecha, nombre del libro, en donde se editó, que fue en Santiago, y el editorial, que es la Universidad Diego Portales, ¿verdad? Para que siga. Referencia de artículos científicos, autores, Beck & Sales, fecha de publicación, el título del artículo, nombre de la revista, datos de la publicación. Aquí nos está hablando de qué pasa con los artículos científicos. Aquí hay
diferencia y distinción importante entre un artículo y un libro. Los artículos del libro tienen una diferencia importante, puesto que se tiene que poner el volumen y el número porque toda revista se agrupa por volúmenes, ¿sí? Porque si saco 12 revistas al año, pertenecen al volumen número 1 y se agrupan como si fueran un libro esas 12 revistas, pero luego también llevan su numeración cada revista. Entonces eso se pone acá, volumen, número y páginas. Aquí se puede ver, el 1 romano pertenece al volumen, lo que está entre paréntesis pertenece al número, y las páginas, porque una revista, pues yo no voy a citar a toda la revista porque está llena de otros artículos diferentes a los que me interesan. Voy a citar exactamente los que me interesan. En este caso sería el de la página 14 a la 32, ¿ok? Aquí sigue, por favor. Ahí está un ejemplo, miren, Gutiérrez R.A., Friendship, Quality and Social Development. Ahí cito sin cursiva el nombre de la revista, y el nombre del artículo es Journal Psychological Science, que sería el nombre que estoy citando, que es, si no me equivoco, volumen 11, número 2, entre la página 7 y la 10, que es lo que me interesa de esa revista, ¿ok? La que sigue, por favor. De hecho, si ustedes quieren hacer la vida un poquito más sencilla, pueden utilizar el APA que está dentro de Word, que ya pues te permite hacerlo de esto de manera cómoda, aunque obviamente es importante conocer la forma larga, la vía a través de tener bibliografía, de tener fichas bibliográficas que se van haciendo y que se ponen en la bibliografía final, con su referencia en el cuerpo del trabajo. Y también esa es la vía larga, y la vía corta, que es hacerlo a través como de un atajo, que sería en este caso el APA de Word. Aquí podemos ver referencias de artículos, generalidades. Cuando un autor aparezca como un autor solo y en otra cita como el primer autor de un grupo, liste primero las entradas de un autor. Si, por ejemplo, Mesa TJ 2013 Influence on Students, y luego Mesa TJ en Hernández. Entonces, cuando aparezca el autor solo, hay que ponerlo primero que cuando aparece con un colega, ¿verdad? Ok, la que sigue, por favor. También aquí tenemos referencias de artículos, generalidades. Las referencias que tienen el mismo primer autor y diferentes al segundo y tercero son organizadas alfabéticamente por el apellido del segundo autor o el apellido del tercero, si el primero y segundo autores son los mismos. Por ejemplo, Wegener, y abajo dice Wegener, DT, fíjense, es el mismo, pero hay una diferencia porque dice aquí en las referencias que tiene el primer autor y diferentes el segundo, se organizan alfabéticamente por el apellido del segundo autor. En el segundo autor es Kerr, y en el primer caso es Kerr, y en el segundo caso es Petty. Por eso la P viene después de la K, ¿sí? Entonces alfabéticamente es como si estos fueran los que están mandando, ¿verdad? Aunque este es el mismo autor, lo que los va a diferenciar va a ser que este empieza con K y este empieza con P. ¿Ok? Aquí sigue. En caso de que se esté usando más de una referencia del mismo autor o el mismo grupo de autores listados en el mismo orden, publicados en el mismo año, se debe organizar en la lista de referencias alfabéticamente de acuerdo al nombre del artículo del capítulo. Entonces es necesario asignar letras al año como sufijos, ¿sí? Por ejemplo, Mesa, en el caso de Mesa, si Mesa produjo 2 artículos en el mismo año, en 2 revistas diferentes, pero no podemos diferenciar cuál fue primero, puesto que las 2 son 2014, pues voy a poner la letra A para diferenciar el de la letra B. Entonces esto yo lo voy a agregar. Esto no se puede hacer con el protocolo APA que viene en Word, solo tengo que hacer manualmente, ¿sí? Ok. Aquí pueden ver que change y effect es age es alfabéticamente primero que E. La A va primero que la E. Por eso pongo aquí la A y aquí la B. Ok, la que sigue, por favor.
Referencias de libros, generalidades, utilización de una publicación gubernamental. Por ejemplo, cuando se pone una publicación gubernamental, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE, estadísticas, PISA, folleto, aquí tenemos que utilizar un libro, artículos sin autor ni editor nombrados, por ejemplo, Merriam-Webster's Collection Dictionary, Springfield. Hay que usar este formato que se encuentra aquí abajo, ¿sí? Igual para la utilización de un folleto, acá arriba, miren. Hay una parte en el Word de APA que dice autor organizativo, tiene una palabra así, autor editor, no, es como que el autor lo representa, por ejemplo, el INEGI. El INEGI no es un autor, el INEGI es un instituto que está declarando algo, pero entonces cuando es así, tú tienes que utilizar este formato. Secretaría de Educación Pública, como si fuera el autor, ¿sí? Sería el autor como organización autor, algo así. Entonces se tiene que hacer el sustituto, igual un diccionario. El nombre del diccionario sustituye el nombre del autor y así sucesivamente. Todo lo demás queda igual para el libro. ¿La que sigue? El autor corporativo, ese era el nombre al que me estaba refiriendo. Bueno, por ejemplo, American Psychological Association, APA, pues no es un autor, es un autor corporativo, entonces se pone lo mismo igualito. Miren, los 5 elementos que debe de llevar, ahí los van a ver. El nombre del autor, que en este caso es autor corporativo, el año, el nombre, ¿sí? En dónde fue editado y quién fue la editorial, ¿sí? Que en este caso es Mason. Adelante, por favor. Artículos de publicaciones periódicas. Esto ocurre cuando tenemos periódicos, por ejemplo. Mesa J. Hernández M. 2008, mandato infantil, análisis del gobierno, periódico El Tiempo. Entonces aquí sí tenemos que poner la fecha cuando se consultó, porque como son revistas periódicas, como en este caso son publicaciones, periódicas, tenemos que poner cuándo fue, el 12 de agosto de 2018, y en qué página, en qué sección, por ejemplo, la sección A de la página 2, ¿no? Para un artículo de revista no necesita incluir el mes o día de publicación, esa sería una diferencia, porque ahí tiene que ver con el volumen, como les comenté hace rato, y con el número de revista. La que sigue, por favor. Las fuentes electrónicas, si la información se obtuvo de un documento de internet, hay que proporcionar la dirección electrónica del mismo. Es un error, fíjense, y es algo muy común, que le ponen fuente www.http elrincondelvago.com. Pues eso no se puede hacer, compañeros, o sea, la verdad, no se debe, digo, ustedes compañeros de mi grupo, pues ya saben que no se puede, pero me refiero a los compañeros que están intentando pues crecer en este proceso de convertirse en doctores, ¿verdad? De hacer su tesis doctoral, no se puede, porque no puedes tú citar www.http en los trabajos que nos mandan. Esa es una cosa muy constante que tratamos de erradicar. Bueno, yo en lo personal trato de erradicar. Porque no son fuentes, primero que nada, confiables, porque no puedes tú citar directamente de internet, tienes que utilizar el formato APA, que es este. ¿Quién lo dijo? Porque ya cuando tenemos a alguien que lo dijo, pues ya cuando menos hay alguien que se responsabiliza por la información. Mesa J. Hernández M. 2016, Electronic Reference Formats, etc. Recuperado de, y así debe de ponerse, no se debe de poner http www y mucho menos en el cuerpo del trabajo. En el cuerpo del trabajo se va a poner Mesa y Hernández 2016, ¿verdad? Y ya al finalizar en bibliografía se va a poner todo esto completo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Tabla de referencias, libro, apellido. Bueno, cabe que pueda tener 2 nombres, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo 2 nombres, Luis Felipe. El año, el título, la ciudad, el país, la editorial, lo que les dije hace rato, ¿no? El país es, si no me equivoco, cuando hay casos de ambigüedades, porque pues que yo sepa, nomás hay una ciudad que se llama París. Entonces, dictado en París, pues digo que le agregue Francia, porque pues todos sabemos que nomás hay París, Francia, o me equivoco, no sé si hay una otra ciudad que se llame París, yo creo que no. Pero bueno, eso ocurre cuando hay ambigüedades. Por ejemplo, Córdoba, lo que les decía de Córdoba. Libro con editor, pues ahí está. Libro electrónico, apellido, también pueden ser
nombres. Libro electrónico con DOI, apellido AAA, que serían los nombres, año, título, capítulo del libro, también puede ser un capítulo de un libro. Únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor, ¿verdad? En fin, la que sigue, por favor. Artículo de periódico impreso, pues ahí está. Pues es mucho mejor cuando tienes el periódico impreso que cuando lo tienes en electrónico, porque en electrónico usualmente no encuentras lo que son si es la sección A, la sección B, y es un cohete, pero luego les mandas un correo al periódico y ya te responden a veces muy amablemente y te dan los datos. Artículo de periódico online, ¿verdad? Pues ahí tienes que citarlo casi como si fuera de internet. Tesis de grado, también se pueden citar tesis de grado, porque una tesis de grado funciona como un libro, nada más que el editorial es la universidad que está auspiciando la tesis, ¿verdad? Y todo lo demás sigue igual, ahí se puede ver bien. Título de la tesis de lo que sea, nombre de la institución y lugar, ¿no? Tesis de grado online, también puede caberse esa situación. Entonces ahí se pone como si fuera de internet, ahí se pone la recuperado de HTTP, etc. La que sigue, por favor. Y bueno, referencias a páginas web, ¿verdad? Fuentes en CDs, también se pueden citar fuentes en CD-ROOMs. Título de la obra, edición, lugar de la publicación, casa publicadora. Por ejemplo, fíjense que APA es tan noble, a diferencia de otros, que pues tú tienes un CD y lo puedes citar, el CD. O tú puedes grabar un CD y tú puedes citarlo como una grabación de CD, porque puedes ir a una conferencia y citar la grabación que tú tienes del CD. O bien una película también. Aquí citar una película es lo más fácil, puesto que nomás es el director, el año y el nombre de la película, es lo único que tienes que citar, ¿verdad? Te agrega algunos otros datos extras APA, por ejemplo, el país que lo produjo, etc. También puedes citar una serie de televisión, un video, un podcast, ¿verdad? Un foro en internet, ¿verdad? Inclusive hasta un correo electrónico se puede citar. Yo en mi tesis de doctorado, si quieren ustedes consultarlo con todo gusto, le ponen el Saili tesis, la descargan en internet, pero en 3 segundos la descargan en mi tesis de doctorado. Los voy a mandar al sitio RIUAC y buscan dentro de mi tesis, porque está en PDF, le ponen correo electrónico y ahí pueden ver cómo se cita un correo electrónico, porque yo le pido unos datos a la administradora sobre la institución que estoy investigando, que es la Preparatoria Oficial de la Universidad de Guanajuato, y me manda esos datos y yo cito su correo para tener la validez de los datos que ella me está enviando, ¿ok? Entonces también se puede citar un correo electrónico, foros de internet. Bueno, realmente APA es muy amplio, muy noble, por eso tarda en actualizarse el protocolo APA, porque trata de estar al día en cuanto a la forma de citación y de no pues quedarse al margen con que nada más se pueden citar libros, como era la única forma que había posible en los 70s, que era cuando se utilizaban los latinismos, los latinajos y todo eso, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, pues hasta aquí terminaríamos con la parte que corresponde a esto. Y bueno, estoy viendo que es 1 hora con 20 minutos, me faltan todavía cuando menos otros 9 minutos, pero no se preocupen. Les platico un poquito de mis experiencias a la hora de la citación. Pues citar correctamente con APA es toda una aventura y es un proceso de crecimiento, así como cuando tú vas a un país desconocido y luego no te aprendes una calle, pero pues los golpes que te da la vida te obligan a aprenderte dicha calle, pues es igual en el caso de las referencias, ¿no? Un servidor, pues he tenido la oportunidad de, pues, ¿qué decirles? Hasta de pelearme con algunas personas, porque pues al hacer mis libros, pues sobre todo los libros que he referenciado con APA, Yolanda, ¿me puedes traer un libro el de psicología de Facebook, ese que está ahí? Pues quiero mostrarles este libro. Este libro fue editado en el 2015, se llama Psicología de Facebook. De hecho, pues ahí está mi nombre, Luis Felipe El Saili González.
Y quiero decirles que Trillas, en 2008, solamente utilizaba el protocolo viejo de Torre del Villar y la bibliografía al final. Pero como pueden ver, pues ya tuvo que ceder, tuvo que poner el protocolo, la protocolización con APA. Aquí está mi bibliografía, déjenme se los muestro. Si alcanzan a ver, ahí está la bibliografía. Y bueno, es toda una aventura el hacer un libro. Yo los exhorto, yo creo que un doctor, a diferencia de cualquier otra persona, es un ser obligado a producir, a construir, a crear, a hacer crítica positiva con base y a no quedarse de brazos cruzados, sino a estar siempre en activo. Claro que esto conlleva riesgos, o sea, no se crean que la vida ha sido muy sencilla para un servidor, porque cuando publicas un libro, pues se te viene la crítica también encima, así como tú criticas, pues también hay gente que te critica y que no les gustan las cosas que tú dices, etcétera, pero esto es muy bonito, estar en la vorágine del crecimiento, de la lucha teórica, de todo esto, pues es algo que en lo particular a mí me ha enriquecido mucho y me ha servido de mucha utilidad. No hay como estar practicando los protocolos de investigación, ir comprendiendo los manuales, el APA 6, y en este caso, pues un gran resumen que nos mandó nuestro querido amigo, el doctor Raúl Alejandro, nuestro director de investigación, tener acceso a estos documentos, al documento principal que es el breviario de Manual Moderno, o a la parte extensa de Manual Moderno, que es de la tercera edición del APA 6, pues es cuestión de estarlo practicando. Esto es como toda la vida, lo que se practica, pues se tiende a afianzar, lo que no se practica se tiende a olvidar. Eso me parece una ley muy generalizable y que pues podemos ampliarla en cualquiera de los órdenes. También algo importante con la protocolización de APA es que se nos pide hacer narrativas un poquito más extensas, no hacer párrafos cortos de 4, de 5 líneas, sino de mínimo 8 líneas, porque esto nos va a permitir entender que nuestro estudiante acopia la información, no la suelta tan fácilmente, sino que la tiene en la mente y la puede barajar y la puede procesar sin soltarlo inmediatamente, como ocurre con las personas que escriben en 3, en 4, en 5 líneas, ¿no? Algo con lo que en lo particular batallo mucho con mis asesorías es que no se distingue la diferencia entre una cita textual y una cita paráfrasis. Tampoco se ve la importancia de la cita paráfrasis, porque yo creo que una tesis de maestría pues tiende a tener más citas textuales, que paráfrasis, puesto que el copiar exactamente la información como viene es un asunto crítico de éxito, a lo mejor para un nutriólogo, para un biólogo, para tal vez un psicólogo, etcétera, pero para un doctor no, porque los doctores somos creadores de conocimiento. Entonces el asunto crítico de éxito es transformar la información, es apropiarnos de dicha información y narrarlas desde nuestra propia óptica. También criticarla, también procesarla de muchas maneras, darles entradas, usarla como si fuera una plastilina, como si fuera un elemento plástico para moldearlo y generar información en su momento. Es importante que nuestra tesis no esté toda hecha con base en citas, tanto paráfrasis como textuales, pero que tampoco esté hecha nada más de lo que se nos ocurra a nosotros. En el primer caso, la gente preguntaría, ¿tú qué hiciste? Si todo lo sacaste de otros libros o de otras fuentes. Y en el segundo caso, la gente diría, bueno, ¿de dónde lo sacaste? O sea, ¿qué valor tiene una información que no obtuviste de ningún lado? Fue una obra literaria, fue una obra creativa, pero ¿de dónde lo sacaste? Entonces, entre el equilibrio entre de dónde lo sacas y lo que tú haces, es lo que te hace crecer como doctor. Decía un amigo mío, el doctor Víctor Gutiérrez Olivares, que la diferencia entre un investigador y un plagiario es que el plagiario plagia todo un libro y el investigador plagia 100 libros de manera diferente, en diferentes momentos y con diferentes paráfrasis. Es decir, se enriquece con esos 100 libros. Obviamente, leer un libro y leer 100 libros, pues implica una diferencia enorme de trabajo. Pero es lo mismo, nosotros no somos hechos de la nada.
Tenemos 2000 años de civilización, desde que el latín vulgar nos soltó y se empezó a crear la lengua española. Tenemos mucho arraigo civilizatorio. Las mismas palabras nosotros no las inventamos, así que tenemos mucho arraigo de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo. Por eso me atrevo a decir que todo lo que estamos haciendo, pues ya fue dicho por alguien en algún momento. Tal vez una idea en algún sentido ya fue repetida por otra persona, pero no podemos pensar que dejar esto, echarlo como una excusa para no hacer, para no trabajar. Creo que es al revés. Tenemos que ser grandes productores de información, de nueva información, estar en el ojo del huracán, en la crítica teórica, en la crítica metodológica, en la crítica de los planteamientos de problema, de los planteamientos de estudio, para poder seguir creciendo y seguir caminando, ya sea en terrenos cualitativos o en terrenos cuantitativos. El protocolo APA sirve para todo, para cualquiera de los dos terrenos, nada más que a nivel cualitativo la fuerza la da la experiencia del sujeto, la profundización de las entrevistas. Tal vez la cita de la teoría no sea tan importante. En el caso de lo cualitativo, me atrevo a decir eso con el debido respeto, como en lo cuantitativo. En lo cuantitativo sí se necesita un bagaje teórico mucho más fuerte, mucho más exacto para la producción de instrumentos y para cotejar que dichos instrumentos estén alineados o no con la teoría. En caso de que no lo estén, pues hacer crítica. En caso de que sí lo estén, pues reforzar a dicha teoría. Pero definitivamente si no se utilizan los protocolos de investigación de manera periódica, es decir, una vez que tú terminas tu doctorado y dejas de investigar, dejas de escribir para una revista, para pues hacer un libro o bien, pues otra forma de hacer investigación es preparando a otros investigadores. Si tú sigues en el ojo del huracán en tu preparación, pues eso te va a catapultar para que no se te olviden los protocolos de investigación, para que sigas caminando y estés siendo una persona útil y una persona que logró el máximo nivel que puede llegar a tener en este momento una persona en nuestro país, que es el tener un título de doctor. Me parece ser que estamos hablando de poco menos de 0.2% de toda la matrícula de licenciatura y de maestría, equivalente a los que alcanzan un grado de doctor. Entonces es un gran privilegio que tenemos que usar a favor de la sociedad, puesto que la sociedad nos confirió el tener el título de doctores. Y bueno, pues ya que veo que se está acercando el momento en que tenga que decirles adiós, pues me siento muy congratulado con la Universidad Cuauhtémoc de México por haberme permitido hacer este video, porque pues ya se me estaban olvidando algunas cosas. Gracias al doctor Raúl Alejandro por ayudarme a recordarlas, por su síntesis que tan propiamente hizo y que nos mandó a todos nosotros. Me siento muy orgulloso de ser uno de sus discípulos. Estoy para servirle y para servirle a todos los compañeros que están tomando el curso de dirección de tesis. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Luis Felipe Elzaili González y pues voy a detener la transmisión ya que pues logré por fin llegar a la 1 hora con 30 minutos. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, muy gentiles por haberme escuchado. Gracias, bye.